Se abre la audiencia en vista pública de los expedientes acumulados 21-2018 y 25-2018, formados por los amparos en única instancia promovidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general hará la relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, señor secretario general. Muchas gracias, señora presidenta. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, definió como acto reclamado en este amparo la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia el 8 de diciembre de 2017. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicitó que en el momento procesal oportuno se declare con lugar la acción constitucional de amparo y como consecuencia que la autoridad impugnada emita una nueva resolución conforme lo considerado. Por lo tanto, no se ha enviado con el juez contralor para emitir nueva resolución. Por aparte, el Ministerio Público señaló como acto reclamado la resolución de fecha 8 de diciembre de 2017 dictada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la tramitación de las diligencias de antejuicio identificadas con el número 422-2017, que en la parte resolutiva declara: 1. Se rechaza in limine la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra del abogado Maynor Mauricio Moto Moratalla, en su calidad de juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Con base en los argumentos que expresó en el escrito originario del amparo, solicitó que al dictar la sentencia que en derecho corresponde, se otorgue el amparo que promovió contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia se deje en suspenso definitivo la resolución de fecha 8 de diciembre de 2017 emitida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con sede en la ciudad de Guatemala del Departamento de Guatemala, señalada como acto reclamado. Se declare que el tribunal recurrido emita nueva resolución apegada a derecho, que se conmine a la autoridad judicial impugnada a que cumpla con el fallo dentro del plazo que fije el Tribunal de Amparo, bajo apercibimiento de que, si incumple, incurrirá en multa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles consiguientes. Se hagan las demás declaraciones que en derecho se estimen pertinentes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra la solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por medio de la mandataria judicial con representación, abogada Claudia González Orellana, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados. Muy buen día. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señala directamente a través del amparo la violación, la conculcación del debido proceso
y correlativamente el acceso a la justicia. Porque en la resolución de fecha 8 de diciembre del año 2017 se estableció y se argumentó que no es sustentable poder llevar a un antejuicio al juez señalado. Por lo tanto, se rechaza en límine. Ante la negativa de resolver conforme los principios constitucionales, necesitamos establecer esos elementos de razonabilidad que fueron expuestos en el antejuicio. Señala dicha sentencia que existen y definen desde la página 3 hasta la página 6 que se entiende por motivos espurios, motivos ilegítimos y motivos políticos. Sin embargo, esta definición no es completa para esta representación cuando nos señala cuáles son esos elementos que fueron aportados en el antejuicio que puedan ser considerados. Por lo tanto, sí sabemos que son espurios, ilegítimos e ilegales la definición, pero relacionados al caso concreto no dio una respuesta y necesitamos tener una diferencia sustancial entre lo que significa independencia judicial y lo que significa la existencia de un delito prevaricador. La Corte Suprema de Justicia señala y es bastante insistente en el derecho, en señalar que el derecho de independencia judicial es un derecho de los jueces y magistrados en su independencia para aplicar justicia. Pero, señores magistrados, hay que recordar que ese es un derecho de los ciudadanos de poder tener acceso a esa información, a la aplicación directa de la Constitución en los casos concretos. Señala en una de sus partes la resolución, me voy a permitir leer 3 frases, señora presidenta, de la resolución. Gracias. Señala que la Corte establece que no concurren los elementos de razonabilidad necesarios que permitan advertir que el juez Maynor Mauricio Motto Moratalla haya incurrido en acciones o omisiones que revistan características de delito. Es importante, señores magistrados, señalar que cuando hablan de irrestricto, están tratando de entender que este derecho constitucional no tiene límite. Sin embargo, frente a los hechos señalados dentro del antejuicio, sí existe la posibilidad de una ponderación de principios constitucionales. Esa ponderación de principios constitucionales nos da la plena eficacia jurídica de que tenemos todos los ciudadanos de Guatemala a tener acceso a la justicia. Es importante no confrontar estos dos principios constitucionales. El delito de prevaricato nos estamos haciendo referencia que es una función jurisdiccional del juez. Esa es su naturaleza del delito. Pero tenemos que analizar que esa aplicación del derecho por parte del juez sea en procura del derecho. Esa aplicación del juez no sea un error, no sea un yerro y malintencionado, porque entonces estaríamos hablando de que es un abuso del derecho. Cuando estamos hablando de que si estamos hablando del delito de prevaricación, este delito es un delito autónomo que se realiza cuando se emite una resolución. Y voy a hacer referencia a estas circunstancias sobre que verse exclusivamente cuando se emite esta resolución. Estamos conscientes que cuando el juez emite una resolución con fecha 16 de agosto del año 2017, si bien es cierto esta representación, y ese es un elemento que quisiera hacer llamar la atención, si no estábamos de acuerdo con esa resolución, utilizamos los medios impugnativos adecuados por no estar de acuerdo con esa resolución. Y es por eso que con fecha 21 de agosto del año 2017 se presentó esa apelación. Y esa apelación fue resuelta por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones con fecha 9 de noviembre, en donde revoca dicha decisión.
Esa parte no estamos hablando, señores magistrados. Estamos hablando de que aplicó mal el derecho conforme lo establece el tipo penal. Es contrario a derecho. Utilizó falacias en ese momento y es por eso que esta representación hace uso de qué entendemos por la palabra conocimiento que debería haber utilizado la Corte Suprema de Justicia. Debió haber analizado la documentación que se le puso a la vista de acuerdo a la petición de los interponentes del antejuicio. Se debió haber practicado aquellos elementos necesarios por parte del juez pesquisidor para el levantamiento de la inmunidad y determinar la existencia de un tipo penal o de un hecho, y que no se debió dejar a un lado todos los elementos o indicios que se establecieron a través del retardo de justicia, porque hubo omisiones para congraciarse con otra parte de forma maliciosa. Se otorgaron medidas sustitutivas, se retardó el cumplimiento de lo ordenado por la Sala para la revocación de medidas sustitutivas de Marta Josefina Sierra Stalin y para otros 7 sindicados. Se llevó un aproximado más o menos de año y medio en el caso de Marta Sierra y 11 meses en el caso de los 7 sindicados. Y que finalmente en la decisión prevaricadora, cuando el 16 de agosto les declara el sobreseimiento y la clausura provisional, sobre la base de hechos falsos conforme lo establece el tipo penal. Por eso, señores magistrados, es esa diferencia que no queremos que se confunda sobre la independencia judicial que señala la Corte y la existencia de acciones concretas por parte del juez tercero, Minor Mauricio Moto Muratay, en una decisión judicial. Señores magistrados, entendemos y comprendemos que esa es una función jurisdiccional, pero no se puede alegar la independencia judicial cuando estamos frente a un hecho que vulnera el debido proceso y el derecho de acceder a la justicia de cualquier ciudadano conforme lo establece el marco constitucional. Esas son las razones en concreto por las que esta representación considera que esa decisión de rechazar in limine la solicitud de antejuicio formulada contra el juez Minor Mauricio Moto Muratay vulnera el derecho fundamental del debido proceso, consagrado en la Constitución Política, y en paralelo también lesiona la garantía fundamental de acceso a la justicia, y por esa razón la Comisión Internacional contra la Impunidad solicita que esta acción de amparo sea declarada con lugar por los argumentos indicados. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias a la abogada González Orellana. Continúa el uso de la palabra el solicitante del amparo Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado Andreí Vladimir González Arteaga, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que queda en el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, honorable pleno de esta Corte de Constitucionalidad. Tal y como consta dentro de las actuaciones de la presente acción constitucional de amparo, presentada tanto por el Ministerio Público, así como también por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público acudió ante esta instancia, todo esto en virtud de que al haber solicitado que se iniciara o que se levantara el derecho de antejuicio del cual goza el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, esto por la posible comisión de los delitos de denegación de justicia y prevaricato. Al momento de hacer dicha solicitud, pues tal y como es de conocimiento de este honorable pleno, el mismo fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cual consta dentro del acto que considera esta representación como reclamado o el que causa agravio y que viola principios constitucionales, la resolución de fecha 8 de diciembre del año 2017, mediante la cual pues dicho pleno resuelve declarar o rechazar in limine la petición realizada tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Al respecto, pues esta representación, respetables magistrados, considera que dicho acto reclamado violente a los principios constitucionales, específicamente causa agravio en virtud de que esta no responde
a los formalismos legales que existen y consecuentemente pues atenta en contra de la seguridad jurídica o certeza jurídica, así como también en contra del debido proceso, que es uno de los principios constitucionales. Todo esto en virtud de que, tal y como lo ha manifestado la solicitante de la presente acción de amparo, en relación a que el rechazo que hace el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pues no responde a lo establecido en la ley en materia de antejuicio, ya que al momento de hacer un análisis de la resolución que causa agravio a esta representación, pues se puede establecer de que únicamente se limita a definir qué entiende o qué se entiende como espurio, político e ilegítimo, pero de igual manera no permite al Ministerio Público, al momento de rechazar in limine la petición correspondiente, que se pueda desarrollar una etapa previa de investigación, la cual, según la ley en materia de antejuicio, está a cargo de un juez pesquisidor, el cual debe desarrollar las diligencias que considere pertinentes a efecto de establecer si corresponde o no levantar el derecho de antejuicio del cual goza el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. En tal sentido, pues al momento de hacer un análisis correspondiente, respetables magistrados, se puede establecer que dicha resolución pues carece de elementos esenciales como es la debida fundamentación, la cual se encuentra regulada en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. ¿Y por qué, respetables magistrados, considera esta representación que no responde a lo preceptuado en dicha norma? Como tal y como he indicado, pues al momento de realizar el análisis correspondiente, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues definitivamente no da respuesta y no satisface desde el punto de vista de esta representación al momento de indicar que rechaza de manera liminar la solicitud de antejuicio. En tal sentido, pues limita al Ministerio Público para que pueda hacer uso o cumplir con el mandato constitucional que la Constitución le otorga en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y limita definitivamente pues que pueda realizar una investigación y en determinado momento pues pueda iniciar una causa penal en contra de esta persona al considerar de que existen elementos suficientes para poder iniciar la causa y posterior juzgamiento por los delitos considerados en los hechos manifestados en la petición de antejuicio. En tal sentido, pues esta representación considera de que dicha resolución debe de ser declarada, considera esta representación, señores magistrados, que al momento de hacer el análisis correspondiente, el Pleno de esta Corte de Constitucionalidad pues debe otorgar el amparo correspondiente en virtud de que, tal y como se ha manifestado, el acto reclamado pues causa agravio, viola principios constitucionales y consecuentemente pues al otorgar la protección constitucional correspondiente a esta representación se debe de conminar a la autoridad recurrida para que dicte nueva resolución, la cual cumpla con los principios constitucionales violados, así como también que se cumpla el artículo 11 bis del Código Procesal Penal respecto a que se debe de fundamentar la decisión correspondiente, y esto con el objeto de que no se violente el derecho de defensa que la Constitución nos otorga a cada uno de los sujetos procesales en los temas penales. Esa es mi petición, por lo tanto, les agradezco por su tiempo. Gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.